Uno de los grandes debates teológicos que se ha librado a través de los años es, ¿qué es más importante, la fe o las obras? ¿Nos salvamos por la fe, como dice San Pablo, o por las obras, como dice Santiago? Esa ha sido la diferencia entre la doctrina católica y la doctrina evangélica. Los católicos, las obras es lo más importante. Los evangélicos, la fe. Pero, ¿cuál es la realidad? Vamos a estudiar la fe y las obras. ¿Cuál es más importante y con cuál de las dos somos salvos? Veamos este estudio. La fe y las obras es el principio por el cual hoy nos vamos a guiar en esta enseñanza bíblica. A través de generaciones ha habido una disputa que ha creado conflictos en cuanto a qué es más importante. ¿Cómo nos salvamos? ¿Por fe o por obra? Hay una lucha histórica entre la fe y las obras. Hemos visto a través de la historia del cristianismo y principalmente en la Edad Media que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana convirtió las obras como la parte esencial para alcanzar la salvación. De forma tal que para ser salvo, además de creer, debíamos de hacer obras de caridad. Y por ese medio se podría alcanzar la misericordia de Dios y a lo mejor comprar el cielo. Este punto de vista dio origen a la Reforma Protestante, que creó el conflicto entre la fe y las obras. El hacer obras o dar limosna envolvía filantropía o muestra de caridad. Y según la creencia antigua, era una forma de penitencia para alcanzar indulgencias. Indulgencia era perdón. Aún después de muerto, fíjense bien, se podía obtener por medio de misas y dinero, obteniendo novenas, la salvación. Esto dio lugar a la doctrina del purgatorio y se podía comprar la liberación de las almas penitentes en el purgatorio para salir del tormento e ir al cielo mediante dádivas, misas, novenas o compra de indulgencia. Este énfasis a las obras sobre la fe le permitía a los pecadores obtener mediante buenas obras y limosna la salvación, sin experimentar un cambio de vida o un nuevo nacimiento. Incluso se llegó a vender bulas o perdones anticipados por pecados que tú pudieras cometer. La pregunta es, ¿somos salvos por la fe o somos salvos por las obras? Estos errores de sobreponer las obras sobre la fe han llevado a creer un largo conflicto y un largo debate a lo largo de la historia de la iglesia. Mientras que el apóstol Santiago enfatiza las obras como punto de partida para la salvación, San Pablo enfatiza la fe. Y hay momentos en que ambas chocan entre sí, entrando en conflicto. La Biblia dice que estamos salvos de las consecuencias del pecado por medio de la fe en Cristo. Esta salvación es un regalo de Dios. No tenemos que ganarla mediante ninguna práctica de religión en su obra. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué es primero? ¿Las obras o la fe? ¿Somos salvos por la fe o somos salvos por las obras? En realidad, las enseñanzas de San Pablo sobre la salvación por la fe es valedera, como también tiene vigencia las enseñanzas de Santiago, de que las obras son vitales para evidenciar que somos salvos. Ambas no se contradicen, sino que se complementan.
Lo único que tenemos que hacer es colocar cada cosa en su lugar apropiado. ¿Somos salvos? ¿Cómo? ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por la fe. No es por tus obras. Esto significa que nada de lo que tú hagas puede comprar la salvación, porque ya Jesucristo pagó el precio. Sin embargo, esa fe que es abstracta, como dice Hebreo 11:1, ¿qué es la fe? Es pues la certeza de las cosas que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y como es abstracta, la misma se tiene que evidenciar en nuestra conducta. Pues, aunque la salvación es primero y por el sacrificio de Cristo, esta va tomada de la mano de las obras, de tal forma que el que tiene fe obrará de acuerdo a lo que cree. Lógica. Es ahí en donde entra en escena las enseñanzas de Santiago 2:18. Pero algunos dirán, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero no es creer, es obrar. Aunque somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, esa gracia se manifiesta en nuestra forma de ser y de vivir. Las obras las puede tener cualquiera. No hay que ser cristiano para obrar bien. Muchas veces me han ayudado más los mundanos y los incrédulos que muchos cristianos. Pero no es la obra ni la caridad, ni haber creído en Dios, porque los demonios también creen y tiemblan. Pero no se ha justificado por la fe. La fe nos lleva al arrepentimiento, o sea, a reconocer nuestras fallas en el diario vivir. Cuando uno se había revelado el camino hacia el cielo en el Antiguo Testamento, Jesucristo es el camino, los hombres patriarcas y del Antiguo Testamento se justificaban por sus accionar y su fe, y iban a esperar el camino en el seno de Abraham. Es por ello que se usa a Abraham como modelo para referirnos a la fe y se le llama el padre de la fe. Y su salvación era por el obrar en obediencia. Sin embargo, Jesús con su sacrificio pagó el precio por nuestras culpas y por las culpas de Abraham y de los patriarcas. Y ahora la salvación es el efecto de aceptar la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No me cabe la menor duda que puede haber obra sin fe. ¿Sí? Hay muchos que obran y no tienen fe y no son salvos. Pero es imposible que pueda haber fe sin obra. Porque para obtener la salvación, que es gratuita, uno tiene que ir a Jesús y someterse a su palabra. Y someterse a su palabra es estar dispuesto a obrar como Él ordenó. Al convertirnos debemos de dar frutos de arrepentimiento, lo que equivale a obrar de acuerdo a lo ordenado por el Señor, según Mateo 28:20. De manera que la fe y las obras son semejantes a una carreta llevada por caballo. Lógicamente los caballos van delante, igual que la fe. Y detrás va la carreta, que equivale
o se asemeja a las obras. A nadie se le va a ocurrir poner los caballos detrás y la carreta delante como fórmula para llegar. A nadie se le ocurre usar las obras como fórmula para salvarse, negando con ello la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. La fe nos lleva a la cruz y sin embargo, esa fe que nos lleva a la cruz produce las obras que nos llevan a la nueva vida. La fe nos lleva a tomar las promesas de Dios para confiar en el hecho de la cruz. Y nos justificamos por el sacrificio de Cristo, Romanos 5:1. Jesús pagó el precio de mi salvación, como dice San Pablo. No es por obra para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Al tener el amor de Dios en mi vida, sin presión, chantaje o soborno, estoy dispuesto a servirle. Estoy dispuesto a predicar y obedecerle y aceptar todo el consejo de Dios. Es imposible ser cristiano si no vivimos conforme a sus mandatos. Ahí es donde viene la enseñanza de Santiago, que hace énfasis en que las obras evidencian la salvación, razón por lo cual las obras revelan que soy justificado por la fe. Porque si creemos y no obramos como creemos, entonces nuestra fe es vana y su religión es una mentira. Por eso dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La vida en la fe de Jesús produce amor. El amor sobrepasa todo entendimiento según 1 Corintios capítulo 13. El mismo Señor Jesús nos dijo que uno de sus hijos de Dios, el Hijo de Dios, vive para los demás. Se desprende de lo suyo y en teoría se desprende de su egoísmo para vivir bajo el señorío de Cristo. Es por ello que el Señor ilustra nuestra vida de fe manifestada en las obras delante de los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara debajo de un cajón. Antes bien, la pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Del mismo modo, procuren ustedes ser luz que brille delante de la gente. Y esta luz son nuestros hechos y acciones. Y Jesús define muy bien la fe en la salvación que se manifiesta en obra en este pasaje. En Mateo 25, del 34 al 39. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo, que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y esta ilustración de Jesús nos refleja que la fe nos lleva a obrar. Noten que los elementos usados por el Señor para juzgarlo y juzgar nuestra fe son nuestras obras. Lo que afirma que con la fe viene la salvación y entonces nacen las buenas obras como producto de arrepentimiento.
El amor es el fruto del arrepentimiento. Sí, no cabe duda. Y el amor es la evidencia de la fe. Entonces tenemos que obrar de acuerdo a lo que creemos. Esto se ve relatado en la parábola del buen samaritano, en donde la fe produce una acción que es representada por atender al herido y darle protección, lo cual es la acción. Así que aprender a tratar a los hermanos con paciencia y mansedumbre es básico para soportar las acciones incorrectas de algunos llamados cristianos hacia nosotros, que actuando negativamente nos enseñan a nosotros a obrar positivamente. Por eso es que Pablo dice a los colosenses en el 3:23-24, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, consciente de que el Señor le recompensará con herencia, ustedes siervos a Cristo el Señor. De manera que la fe nos lleva a la acción, que es obrar, porque produce compasión, ya que si vamos o vemos a un hermano padecer necesidad y cerramos nuestro corazón, ¿seremos en realidad salvos? Miren qué palabra más fuerte, la de Juan, primera de Juan 3:17. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Viene la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuál es la evidencia de que somos salvos? ¿Cómo saber que una persona es salva? ¿Porque va a una iglesia, carga una Biblia o se aprendió algunos textos bíblicos o dice que es cristiano? No. La evidencia de la salvación está en primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, ni permanece en él. El matrimonio de la fe y las obras es imprescindible. No podemos divorciar matrimonio, no podemos divorciar la fe de las obras. Es tiempo de restaurar el divorcio entre la fe y las obras, porque ambas se complementan, ya que una precede a la otra. Es imposible ser salvo por la fe y después no obrar de acuerdo a las demandas del Señor. Así que ambas van de la mano. Indudablemente que no te salva por tus méritos, ni por tu dinero, ni por tu sacrificio, ni por tus obras, sino por la muerte de Cristo y su sacrificio sustitutivo. Pero una vez salvo, deberás obrar como un hijo de Dios y tendrás que dar fruto de arrepentimiento. Por eso dijo Santiago 2:18-20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Hay un orden de prioridades. Entonces, veamos el orden de prioridades. Ser salvo es por gracia. La palabra gracia que no te cuesta nada. No tiene que hacer ningún esfuerzo, ninguna penitencia, ningún sacrificio. Dios te concede la vida eterna por la muerte de Jesús y no la puedes comprar con obras. Esto está muy claro en la Biblia. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero después de ser salvo por la fe, obraremos como ordena el Señor. Y esto lo ordenó Pablo en Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo revelaré lo que hay en mí por lo que yo hago. Así que Jesús casó, unió la fe y las obras cuando dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis, fíjense bien, no dice si creéis, no, si hacéis lo que yo os mando. Y el mandar envuelve acción, y la acción es obrar. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya hemos visto que las dos se complementan. Una va seguida de la otra. Puede haber obra sin fe, pero es imposible que haya fe sin obra, porque el que ha creído tiene que obrar de acuerdo a lo que ha confesado, porque Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Nacemos y damos frutos, y esos frutos son los hechos que alumbran al mundo, como enseña la palabra. Gracias por su compañía. Y puede hacer contacto conmigo. Mañana estaremos de lunes a viernes a esta misma hora, a las 7. Y también nos puede ver, además de Facebook, nos puede ver por Zoom. La clave que se la facilito. Y cualquier pregunta o inquietud puede escribirme a mariofumero@hotmail.com. Si alguno quiere ayudar al Ministerio del Proyecto Victoria, puede hacer su ayuda por medio de PayPal, y también puede visitar todas estas enseñanzas, ya sea buscando Mario Fumero en YouTube o yendo a mi cuenta www.contralaapostasia.com, www.contralaapostasia.com. Muchas gracias por habernos acompañado y deseamos que Dios nos bendiga y nos ayude para poder vivir una vida victoriosa. Y en medio de esta pandemia es mejor estar encerrado que enterrado. Cuidémonos, porque indudablemente vivimos tiempos muy, pero muy peligrosos. Dios me les bendiga.